Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud sin Prescripción, donde hablaremos de bienestar en sus diversas formas. Vamos a descubrir el bienestar más allá de la medicina convencional. Aquí vamos a estar entrevistando gente que nos inspira, que nos va a dar esos tips de bienestar que necesitamos. Hoy tengo un invitado sumamente especial, del cual estoy muy agradecida de que haya aceptado venir al podcast. Es una persona que nos va a dar estos tips de bienestar, de cómo incluirnos en una rutina sumamente ajetreada que tienen. Es el diputado más votado del 2024, Eduardo Gaitán. Gracias, doctora. Estoy honrado de poder compartir contigo y con toda la audiencia hoy algunos tips para ver cómo podemos tener un mejor balance en nuestra vida. Oye, Eduardo, quiero que sepas que yo sé que hay muchas personas que te conocen, pero para los que no conocen a Eduardo Gaitán, quiero que me cuentes quién es Eduardo Gaitán y cómo decidiste lanzarte a este mundo de la política. Bueno, yo creo que todo comienza desde mi etapa de niñez, cuando compartía, digamos, en la escuela con no solamente mis compañeros, sino que también apreciaba muchísimo a ese personal que trabajaba de staff en la escuela, aquellos guardias de seguridad, aquellas personas de limpieza. Yo recuerdo que ellos me enseñaron muchísimo que yo había sido una persona privilegiada de nacer en un hogar con muchas condiciones, pues al final muy buenas. Nunca me hizo falta comida en la nevera, podía dormir mis 7 horas y gracias a Dios mis padres siempre contaron con un empleo, cosa que yo veía que variaba en algunas personas o en algunas familias donde esa no era la norma. Muchos de los seguridad dormían muy poco y trabajaban mucho. Y yo en mi niñez recuerdo que siempre pensaba, oye, ¿cuándo será que Norberto, por ejemplo, va al cine con sus hijos? Y eso era algo que en esa etapa me daba grandes preocupaciones. Yo decía, oye, pero no hay un momento libre, digamos, en su día para que comparta con su familia, cuando le da atención a ellos. Entonces creo que esto me creó mucho en mí el tema de la empatía y esas ganas de al final querer hacer algo por mejorar la vida de, de ellos inicialmente, pero también de muchos panameños más. Oye, qué interesante. ¿Y qué fue lo difícil de poder decir, de ser un ciudadano activo y querer entonces lanzarte hacia ser parte de la asamblea? Bueno, yo creo que todo nace de esas ganas de poder aportar algo a la comunidad, pero todo específicamente nació durante pandemia. Yo regresaba de estudiar una maestría en China y no conseguía trabajo. Ok. Entonces me veo en esa difícil situación de decir, algo tengo que hacer. Y ahí fue donde nació la idea de empezar a limpiar casas. Empecé limpiando casas, compré una moto, un par de utensilios y empecé pues dando ese servicio. A mí me gustó muchísimo porque durante pandemia había mucho tiempo, digamos, libre y no habían tantas oportunidades, pero yo me sentía conmigo mismo útil para la sociedad, para las demás personas y sentí que mi estado de ánimo, que es algo que tal vez muchos experimentaron durante Claro. pandemia, como que mejoró porque dejé de estar como en ese encierro, como en esa prisión que muchas veces es mental, ¿sabes? Muchas veces los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos y la limpieza para mí, iniciar este negocio y limpiar casas fue como una completa, fue como romper las cadenas, fue como, oye, me siento de utilidad para otras personas y bueno, creo que después eso lo proyecté o lo expandí y dije, hay muchas cosas en nuestro día a día, como paradas, parques, que necesitan también de esta limpieza. ¿Por qué no dedicar, y esto antes de campaña política, por qué no dedicar esos fines de semana o un poquito de mi tiempo libre a limpiar esas paradas, a limpiar esos parques? Y entonces ahí recluté a mi madre, que me acompañó también en toda la campaña, pero mucho antes de esto nosotros empezamos entonces los sábados a limpiar parques, a limpiar paradas, y fue algo que dio inicio después a todo lo que fue nuestra campaña política. Sí, yo vi que en tu campaña política hicieron Limpiando Panamá, que fue parte de tu campaña política y actualmente todavía lo realizas. ¿Qué Todavía. significa este movimiento para ti? Para mí significa la conexión directa con las comunidades. ¿Sabes que pasa mucho que el diputado tal vez logra su campaña electoral de manera exitosa, es escogido,
pero entra en un periodo de desconexión. Ujú. Ya no recorre en las calles, ya no va y saluda a la gente, ya no es tan amigable como antes. O sea, vemos como que hay un cambio. De que, oye, pero esta persona, como que su personalidad cambió, pues, o sea, ya no era el mismo que venía acá, que yo conocía. Y yo creo que para mí la campaña fue algo Ujú. tan auténtico que yo sigo siendo la misma persona. Yo sigo recorriendo las mismas calles, sigo montando el camioncito, o sea, sigo haciendo el mismo trabajo que hacía antes y no me he pues desconectado de ese propósito. Entonces, para mí eso significa ser auténtico con las cosas que yo valoro, con las cosas que hice en campaña y simplemente no variar, no cambiar ahora mi personalidad o de cierta forma no olvidarme de las cosas que yo hice que me pusieron en el lugar donde estoy ahorita. Sí, tomando eso en cuenta, que es muy cierto, y como lo dije al principio del podcast, tú fuiste el diputado más votado del Qué 2024. bendición. Exacto. ¿Cómo crees que eso se logró? ¿Cómo lograste conectar con las personas en ese entorno de tu campaña? La verdad que fue algo, o sea, el día de las elecciones y del Ajá. conteo de votos, yo no me lo esperaba, pero ni mínimamente. De verdad que era algo, yo decía como impresionante, porque luchamos con campañas de tanto dinero. O Claro. sea, es tanto dinero. Yo al final invertí poco menos de $10,000 en campaña Ujú. y hubieron contrincantes que gastaron $500,000, por ejemplo, en campaña. Y así muchas sumas altísimas de dinero. Yo gasté los ahorros que yo tenía. Ajá. Y yo creo que ahí empieza tal vez ese elemento diferenciador, ¿no? Irreal. Irreal, Ujú. irreal. Entonces, yo creo que el éxito en campaña y obtener todos esos votos fue consecuencia de varios elementos. Principalmente compartir lo auténtico, lo real, mi conexión con mi mamá, ir a limpiar con los voluntarios parques, escuelas, paradas y solucionar al final problemáticas reales, porque muchas veces vemos que se tienen reuniones, se hacen mesas de trabajo Ujú. y nadie como que toma acción. Entonces, la acción mezclada con esa autenticidad que al final yo compartiera, además de estos trabajos útiles para la sociedad, Ujú. esa conexión con mis amigos que me acompañaron en el tema de las limpiezas, los voluntarios que se fueron sumando, que siempre estaré agradecido con ellos, y a los que continúan viniendo a las limpiezas, porque sé que no es algo Exacto. tan, ¿sabes? Es nuestro día libre, sábado, Ujú. o un domingo. Tú quieres estar en tu casa, tal vez descansando, viendo una película, pero yo sí valoro mucho que se tomen de su tiempo libre un espacio para poder contribuir. Entonces, yo creo que el éxito fue a consecuencia de muchas otras personas aparte de mí. Obvio, yo puse mi cuota de esfuerzo, Claro. pero fueron como todas esas pequeñas gotitas de esfuerzo de mucha gente lo que al final hizo ese resultado posible. Por supuesto, y así como lo mencionaste, yo pienso que en verdad es que no solamente que pensaste algo, sino también lo lograste ejecutar. Eso fue importante porque las personas no vieron como que sueños y esperanzas, sino que Sí, también vieron metas realizadas, que eso es muy total. importante, o sea, Ujú, como que vieron algo tangible, ujú. algo que realmente estaba sucediendo. Y llegando al otro punto, ¿qué metas tienes durante este primer periodo de diputado que todavía te falta? Bueno, hay varias y a medida que vamos desarrollándonos en la asamblea, van surgiendo cosas nuevas, conociendo el sistema, cómo funciona el Estado, van surgiendo ideas de cómo Ujú. poderlo hacer más eficiente. Yo te diría que ya hay varias metas cumplidas de presentación de proyectos de ley que prometimos, Ujú. donde buscamos impactar en el tema de la basura. Ya pudimos hacer una modificación a la Ujú. ley de 276 de manejo de residuos, muy, muy importante. Pudimos también una muy importante es la de una ley de acuíferos Ujú. que busca hacer un mapeo de nuestras aguas subterráneas, sumamente importante que le demos relevancia a la prioridad, yo creo que como país, número uno que tenemos, que el agua potable no le llega a las personas, algo tan Exacto. vital como eso, ¿no? Como tomar un vaso de agua. El tema de la fiscalización que hemos podido Ujú. lograr en este primer año, yo creo que ha sido muy importante también
no solo a nivel personal, sino a nivel de bancada, te digo que ya 18 personas, 18 diputados de esta bancada fiscalizando al Ejecutivo, yo creo que eso hace una diferencia tremenda a lo que hemos tenido en años anteriores, porque Ujú. como que tienes 18 personas viendo los movimientos, estudiándolos, investigando y buscando una solución. Y yo creo que eso es algo pues que nunca habíamos tenido en la asamblea. Algunas metas por lograr todavía, pues me atrevo a compartir también una meta Gracias. con ustedes, que es la de lograr que San Miguelito esté más limpio. Entonces, esa es una meta que lidera la alcaldesa de San Miguelito, Irma, pero que yo también comparto porque es mi forma o fue mi forma de conectar con la comunidad. Entonces, ahorita se está haciendo una licitación pública. Mm, Casualmente, hoy salió un anuncio qué chévere. de que el próximo lunes Ujú. va a abrir una licitación ya pública para la nueva empresa de recolección de residuos. ¿Qué sucedía? Que la actual no estaba cumpliendo con cuotas Ujú. mínimas establecidas por el contrato. Sin embargo, ya estaba próximo el contrato a vencer. Entonces, ahora se están colocando, digamos, cláusulas en ese Ujú. contrato, requisitos mínimos en ese contrato para garantizar o blindar en el mayor porcentaje posible que esta empresa que venga deba cumplir con recoger la basura, que también es algo elemental al final para el desarrollo de nuestra juventud. Por supuesto, yo pienso que esos pequeños detalles que ustedes están haciendo, pues va a tener grandes beneficios en algún futuro, ¿sabes? Esos pequeños, Así es. exacto. Así que yo creo que cualquier cosa que de verdad que están haciendo, por más pequeña que ustedes lo vean en este momento, o sea, el cúmulo de cosas va a lograr beneficios para todo el país. Gracias, doctora. Yo comparto tu opinión. Mira, al final creo que el ser humano no se da cuenta de una vez o a veces ignoramos un poco que cuando hacemos algo malo, tal vez las consecuencias de ese mal acto trascienden mucho más Ujú. allá y es mucho más grave de lo que podamos pensar. Pero también, asimismo, cuando hacemos algo bueno, las consecuencias van muchísimo más allá. Al final estamos, yo creo que en un lugar donde podemos impactar no solo a las personas que Exacto. hoy por hoy habitan la tierra o habitan Panamá, sino que a las futuras generaciones, ¿no? Que todavía no han nacido. Entonces es una responsabilidad grande cargar con ese peso, pero a la vez me siento honrado de poder impactar en aquellas personas que quizás jamás voy a conocer. Exacto, Ujú. exacto. Eso es importante y eso que lo mencionaste, impactar en esas personas que ni siquiera vas a conocer, pero sí vas a poner ese granito de arena para que su futuro sea mejor. Totalmente. Así que eso es algo como que muy chévere porque a veces uno no vemos como que las cosas a corto plazo, nosotros queremos ver, tú sabes, el pantallazo en general Sí, de una vez, de una vez. pero eso no sucede, pero estos pequeños pasitos pues te van a llevar a tener un impacto grande a nivel del país. Así Así que es. muchísimas felicidades. Ahora que conocimos un poquito más de ti, vamos a conocer el otro aspecto de que yo sé que tú hiciste taekwondo durante 10 Exactamente. años y aparte de eso fuiste cinturón negro. Así es, así es. Cuéntame un poquito cómo este papel de esta disciplina física la pones ahorita en tu vida. Yo recuerdo que mis papás me inscriben en la academia que estaba justo al lado de nuestra casa. En aquel entonces yo Ajá. crecí en el barrio de Betania y a mí no me gustaba mucho ir de niño Ujú. porque se trataba de mucha disciplina. Se trataba de hacer cosas que tú no querías hacer. Que Ujú. probablemente yo quería estar en mi casa viendo un dibujo animado, Exacto. comiéndome un helado y al final, eh, a medida que crecí, yo entendí que hay cosas en la vida que no necesariamente nos va a gustar hacer o no es que vamos a disfrutarlas haciendo, pero es el deber ser. Ujú. Entonces es allí donde yo creo que el taekwondo, más allá de la defensa personal, Ujú. más allá de que uno se puede defender de alguna agresión física, es generar esa disciplina para que las cosas difíciles, cuando tengas cosas difíciles que hacer, de todos modos las puedas enfrentar. Porque al final la vida es disciplina. O sea, si Ujú. al final no hay un plan de trabajo, ¿verdad? Como lo vemos hoy por hoy con todos los gobiernos que hemos tenido, donde no hay Ujú. un plan a largo plazo de Estado detallado que se siga, yo creo que uno
no puede vivir así, vive sin rumbo. Exacto, vives y muchas veces va a haber cosas que no nos gustan hacer, ¿sabes? Así Pero de es. todas maneras tenemos que hacerlo o tenemos que cumplir ciertas cosas cuando en verdad es que inclusive hasta nuestro estado de ánimo no es el mejor, Así pero es. eso es ahí donde entra la disciplina, en poder hacer las cosas a pesar de otras Así circunstancias. es, o con la dieta, por Exacto. ejemplo, la dieta que hacemos a diario. Yo creo que a todo el mundo le gustaría, pues, no sé, comerse una hamburguesa todos los días, no hojaldres, salchicha guisada, o sea, tantas cosas que obviamente son buenas, o sea, son ricas. Exacto. Yo era fan de comer en los desayunos y que hojaldres, salchicha guisada, o sea, pero todos los días tú no te puedes comer una hamburguesa, por Obvio. más que te guste. Entonces tienes que, pues, autodisciplinarte. Y ese es uno de los principios del taekwondo, el autocontrol. Entonces el taekwondo, además de, digamos, esa disciplina o el saber defenderse, también te enseñaba principios de vida. Que mira, qué más importante que tú tener control de ti mismo, que al final es lo único. O sea, hay muchas cosas en la vida que te van a suceder, Exacto. pero uno siempre está en capacidad de controlar su propia reacción o su propia respuesta, ¿no? Entonces, para mí el taekwondo fue algo valiosísimo. O sea, yo pienso en el taekwondo de niño y veo el rostro así de mis maestros en esa academia, Ajá. que eran muy duros, eran muy duros. Sí. Y no era algo que te consentían. Sin embargo, yo entendí que uno tiene que forjarse por esas experiencias difíciles. Entonces, para mí, recordar a mis maestros es un acto como de agradecimiento. Y les estoy muy agradecido. Ahora que todavía he regresado pues a practicar la disciplina, yo me convertí en cinturón negro a mis 22 años, 23, 22 años. Después de ya, yo creo que casi 2 décadas de haber practicado la disciplina, porque yo entré como a los 5. Ajá. Entonces, me convierto en cinturón negro, asumo esa responsabilidad también y allí pues hago como una pausa, hago como una pausa entre mis estudios, que me fui a estudiar afuera y tal, y ahora estoy retornando a la Qué disciplina. chévere. Tengo como 2 meses más o menos de haber retornado y me da gusto ver rostros, Familiar. rostros familiares, Exacto. ¿sí? Ajá. Ver rostros que yo digo, oye, y mira qué impresionante. Para mí, mi maestro, Ajá. el doctor Varo Barragán, chico, no ha envejecido nada. O sea, yo lo veo igual. Y es eso, el tema de mantenerse activo físicamente, Exacto. la disciplina. Tú lo ves y yo digo, el doctor Varo está igualito. Es correcto. Es que de verdad es que uno tiene que mantenerse, que por eso es que estamos tratando de hacer este podcast, para agarrar esos tips que vemos de personas que nos pueden inspirar, porque es comer saludable, es hacer actividad física. Y en ese punto, tú todavía, a pesar de que pues uno a veces tiene una agenda muy ajetreada y tú con mayor razón, hay que tratar de meter el ejercicio en tu rutina. Sí. Tú todavía lo haces. Trato de hacerlo, se me dificulta muchísimo. Te digo, hay veces que dije, wow, tengo la clase de taekwondo, acabo de salir de la asamblea muy cansado, Ajá. pero aún con ese cansancio encima, pues rompo esa barrera y voy a mis clases y cuando salgo digo, oye, qué bien que fui. ¿Verdad? No me equivoqué en venir. Yo también pienso lo mismo a veces cuando uno está cansado y porque, bueno, yo soy de esas personas que también hago ejercicio, pero por disciplina, no porque me encante hacer ejercicio. Esa es la realidad. Pero entonces hago ejercicio y también cuando ya después que hago ejercicio, qué bueno que lo logré porque en verdad es que es algo que tengo que hacer y me cumplí a mí misma, Total, ¿sabes? te cumpliste y al final tú sientes una satisfacción Exacto. de que lo hiciste. Lo hiciste, o sea, como que, y eso también es como que hay veces que hay que agendarlo, ¿sabes? Como que ya tú sabes que ya después que tú salgas de tus compromisos puedes hacer eso. O si no puedes en la tarde, pues durante la mañana, pero es tratar de organizar esas, y aunque sea como media hora, ¿sabes? Sí. Como que, Sí, no es de por que si mínimo. no hago nada. Yo pienso que es como que tratar de hacer, aunque sea algo, porque eso te va a dar bienestar, no a corto plazo, sino a largo plazo también, Claro. porque son esos pequeños cambios que hay que hacer para tener beneficios ya cuando uno llegue a edad adulta, digamos. Total, y para envejecer con gracia, ¿no? Para Es envejecer correcto. móvil, yo creo que eso es algo muy importante. O sea, yo aspiro a tener a mis nietos y poderlos cargar, ¿sabes? Todavía no tengo ni hijos, pero yo quisiera ser un abuelito, pues bien activo, bien móvil. De nada sirve, o sea, llegar a los 100 o 90, 80 años, pero encamado, ¿no? Encamado, por supuesto. Entonces, es algo que se debe tomar con prioridades desde la juventud. Por supuesto. Cuéntame qué rutinas de autocuidado tú haces
que sí porque sí, tú tienes que hacer en tu día a día, aunque tu día esté muy ajetreado? Yo creo que conectar espiritualmente Ok. y, y tratar de generar algo de paz mental en cualquier entorno o en cualquier momento, tomarte unos 5 minutos, unos 3 minutos para poder respirar, meditar Ujú. y hacer una pausa, como, sabes que la vida va como muy Muy apresurada, apresurado. pero tú te puedes tomar un momentito dentro de tu auto, a veces lo hago en mi auto, a veces si tengo la oportunidad en el patio de mi casa y pongo una cuestión en el piso para ahí sentarme y tener un rato, digamos, conmigo mismo Ok. para detener un poquito el transcurrir de la vida y tratar de ser agradecido tanto con los retos, con las cosas que no me salen bien, porque a diario, y Ujú. debo decirlo, en mis 30 años hay muchas cosas que no me han salido bien, pero si nos tomamos ese momentito de aclarar nuestros pensamientos, yo creo que la respuesta que vamos a tener ante esa adversidad, ante las cosas difíciles de la vida, va a ser mucho mejor. Y es la única alternativa, porque al final todos tenemos vidas complicadas, ¿no? Exacto. Cada uno tiene sus dificultades, Ujú. pero el poder sacar un espacio como de limpieza mental, tal vez, por así decirlo, porque uno anda como con la cabeza toda enredada, Es correcto. tomar un tiempo callado, calmado, 5 minutos de respiración y sentir cómo se va desenredando todo y de pronto ya tú ves y tú dices, oye, ese problema No es tan grave no era como... tan grave, o sea, pido ayuda, Ajá. llamo a mis amigos, llamo a Ajá. mi familia y de pronto entre todos, bueno, recogemos ese pataconcito, limpiamos tal Exacto. cosa, ¿no? Al final todo en la vida tiene solución y lo importante es saber cómo enfrentarla. Es correcto. Yo pienso que saber cómo enfrentarnos, buscar tu círculo cero, Ujú, buscar ese apoyo que ujú. necesitas para poder entonces salir adelante. Porque circunstancias en la vida siempre va a haber. Así Eso es. no hay de otra. Pero eso es muy interesante que tú meditas. O sea, esa creo que es una parte que pues no conocíamos de ti, Sí. ¿ok? Que no se habla tan frecuentemente de esos momentos en que uno tiene que tener para desconectarse. Y hablando de esto, ¿cuál sería tu filosofía de bienestar? Y en esa misma línea de pensamiento, ¿cómo haces entonces para mantener tu vida tan ajetreada y tener esos momentos de paz, aparte de la meditación? Yo creo que además de la meditación, mantenerme activo Ujú. físicamente, pero también nuevamente regresar a hacer las cosas que me gusta hacer. O sea, Exacto. yo antes sacaba un rato y me iba a pasear en la moto, Ah, que es ok. uno de mis hobbies también, Ok. el andar en moto. Entonces, eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Yo he ido inclusive a Costa Rica viajando desde Panamá ¿Serio? en moto y me he ido de mochilero así. ¿Pero vas eh, acompañado o si has ido como... solo la verdad que es algo que no le gustaba como que mucho a mis padres, precisamente por eso, porque no iba en grupo, Exacto. pero la vida está llena de riesgos. Al Es cierto. final, hasta no salir de tu casa es un riesgo. Entonces, para mí, la aventura, el conocer, era algo como, o sea, ¿por qué no hacerlo? Aunque me toque ir solo. Bueno, es que de pronto no todo el mundo le gustan Ir en esos moto. viajes en Exacto. moto incómodos, Ujú. donde a veces pues llueve, te tocó mojarte completo, o sea, hasta las medias, calzoncillo, todo mojado. O sea, tantas cosas Ajá. que suceden en un viaje de moto, Claro. sol, lluvia, calor, por Ajá. supuesto, en Panamá. Entonces, bueno, ya si llegas a Boqueta, ya, uff, qué fresquito, Oye, qué ¿verdad? Y delicia pasear Boqueta, en moto allá. Y allá me metí en las fincas de de café y todo, verdad, eso debe tuviera ser una experiencia. tremendo, tremendo viaje. Y yo en Wow. la moto así, metiéndome en los, tú sabes que ahí, o sea, los caminos de producción muchas veces no son de asfalto, ¿no? Exacto, Entonces son son. terrenos picados. Exacto. Eso ya lo hace interesante, pero te encuentras con mucha gente que son pues agricultores Ajá. y entonces tú vas saludando, vas conociendo y oye, pero ¿qué tiempo tienes aquí? ¿Estás sembrando café? No, yo tengo de los 15 años y ¿sabes? La persona tiene como 65 y dices, oye, esta persona ha dedicado toda su vida al arte de sembrar. Entonces te encuentras como estos maestros Ujú. en muchos lugares. Eso a mí es algo que me ayuda muchísimo a mantener los pies sobre la tierra Eso es cierto.
Y nada, no puedo evitar mencionar, hace poquito así, viste, que vino como un japonés que caminó Ay, sí, es desde correcto. Australia y venía bajando. Ajá. Se me va el nombre ahorita, pero cuando yo vi que él hizo ese viaje, o sea, yo dije, wow, a Se mí te me gusta. antojó. De verdad, o sea, yo dije, yo quisiera hacer un viaje como eso, o sea, qué enriquecedor debe ser conocer tantas historias, tantos países, a tanta gente que tú te vas a topar en el camino y de manera desinteresada te va a ayudar. ¿Qué fue lo que sucedió con ese muchacho aquí en Panamá? ¿Sabes? Ujú. La recibida que tuvo en Darién, esa calidez, yo creo que como panameños demostramos verdaderamente en ese momento y a ese extranjero que aquí en Panamá nosotros somos como panameños muy empáticos, somos una tierra de gente con gran corazón y que al final es muy alegre. Por supuesto, y mira, yo creo que la gente del interior también, porque Ujú. bueno, mi abuela es del interior, es chiricana. Ah, Entonces, sí, mira, mi abuela es chiricana, somos entonces, parientes por ahí lejanos. exacto. Entonces, mi abuela es chiricana y es una persona que es súper dada, o sea, es como Mm, que súper espléndida, o sea, brinda lo mejor de ella, es una persona buena, tú sabes, realmente que no busca ayudar al que se le presente en sí, el camino, muy así que desprendida. muy desprendida. Ese es ese tipo de persona que tú dices que ella te va a ayudar aunque no te conozca, o sea, Qué porque me chévere. ha sucedido, o sea, porque a veces tú no conoces como a toda tu familia y entonces es como que, bueno, vas al extranjero y bueno, tienes un pariente lejano y son esas personas que brindan ese apoyo por ser familia y me parece que la gente del interior es así como muy dada a Siempre ayudar, un muy plato de empática, comida, siempre ven a mi exacto, casa y te quedas ahí en la mecedora con alimentos, o sea, te dan y de bastante todo. alimento. Sí, no, y puede que no, ellos no es que sean las personas, digamos, más ricas, ¿no? Que Es tienen un montón correcto. Ajá. de recursos disponibles, pero comparten. O sea, si había una sopa, le echa un poquito más de agua y boom, tienes tu plato y hay plato. Y donde comen Exacto. uno, comen dos y tres y Exacto. así. Exacto. Ese tipo de personas en verdad es que es súper enriquecedora conocerlas. Por eso me imagino que al tú experimentar eso también de poder conocer diferentes historias, uno también aprende. O sea, no Sí, es que vas a aprender de cabeza ajena, pero eso te da un pantallazo diferente de cómo son diferentes tipos de realidades que así vivimos es, aquí en así Panamá. es. Te dan como algo aspiracional, Ujú. porque tú dices, oye, mira esta señora que con tan poco, pues comparte con tantas personas. Exacto. Entonces, tal vez la vida no es como de solamente tener y tener y tener para ti mismo, sino que de lo que tú tengas, sea mucho, sea poquito, entender que uno siempre está en la condición de compartir algo de lo que uno es. O sea, yo creo que si uno no vive por ese principio, o sea, ¿para qué uno está viviendo? Como que Correcto. ese es el principio, yo creo, de todo lo bueno de la De vida. todo lo bueno de la Sí. vida, es correcto. Y en ese principio también uno a veces, uno ya que vive esta vida tan ajetreada, tú sabes, que donde uno no para y demás, que es un día para ti, que sea un día donde tú estés súper cómodo, ¿cómo será ese día súper cómodo? Donde puedas liberar estrés. Me sucedió, ahora pues tenemos entrevistas a veces muy temprano, o Ajá. inspecciones a escuelas, o inspecciones en alguna comunidad. Entonces ponte que estamos desde las 5 de la mañana ya activos para estar en una entrevista a las 6 o hacer una Wow. inspección a las 6 y el día se puede alargar mucho porque el pleno de la asamblea comienza en la tarde. Entonces está comenzando, llaman primer llamado 3:30, 4 de la tarde, mínimo unas 4 horas, o sea, eso, y si se alarga, termina saliendo 8 o 9 de la noche. Wow. Y esos días sí son bastante complicados, pero para mí, si después de eso yo pude ir, aunque sea a hacer 10 minutos de un trote, un ejercicio, y tener un espacio de como de mental Ujú. de liberación, para mí ese fue un día que se aprovechó al máximo. O sea, yo creo que también es importante que al final del día, y no es malo, que al final del día uno quede rendido totalmente, yo lo catalogo como algo bueno, porque hay que aprovechar, el tiempo hay que Por aprovecharlo. supuesto, y aparte de eso que te brinda satisfacción de que pudiste lograrlo, bueno o malo, porque hay momentos en que pueden ser buenos y hay momentos en que pueden ser Así malos, es. pero bueno o malo el día se logró, Ujú, ¿sabes? ujú. Y de todo hay que sacar como esa experiencia positiva del día, Sí, aunque hayas tenido como una pequeña
Así piedrita es, en el camino, siempre digamos. esas piedritas son como aprendizajes, ¿no? Exacto, son Igual como son aprendizajes. aprendizajes. No Es es, no, correcto. no es como que fallaste catastróficamente, sino que aprendiste. Aprendimos, Así es. exacto. Eduardo, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Ah, ok. ¿Ok? Vamos para allá. ¿Qué hace Eduardo para desestresarse? Meditar, correr y patear el saco de boxeo. Ah, mira, Sí. boxeas también. Bueno, y moto. Y moto. Moto. Es que ahorita no tengo moto. La vendí porque quiero comprar otra. Oye, qué chévere. Entonces, ahí estoy en ese proceso En ese de proceso. nuevamente volver a montar moto. Ajá. Uy, por Dios. Pero qué chévere. En verdad que ya hay muchas personas aquí en Panamá que montan la moto, pero yo creo que hay que buscar como aceras para que, tú sabes, la gente camine y no camine en mitad de la calle y la moto también esté en ese Claro, mismo claro. paso. Así que yo creo que ese puede ser un buen proyecto eventualmente. Una frase que te motiva todos los días. Una frase que me motiva todos los días. Wow. Una frase. Tengo que pensarla. Ok, Una frase. ¿Será que la pienso un poquito más? vamos a pensarle un poquitito más. ¿Mañanas o noches para ejercitarte? Noche. Me siento más fuerte. Más fuerte en las noches. De alguna forma me siento más fuerte, pero en la mañana me ayuda a despertarme. Siempre hago como un poquito, no es como una rutina como Ajá. tal, pero me ayuda a despertarme en las mañanas. Ah, mira. Pero en las noches siento que tengo más fuerza. Yo también he sentido eso. Yo ahora he cambiado Sí. mi rutina y en las noches me iba mejor que en las mañanas. Ujú, total. Y mañanas o noches para meditar. Uy, ambas. Ok. Recuerdo que en la práctica del taekwondo, la meditación es al inicio de la clase y al final de la clase. Ah, mira. Entonces, al inicio de la clase, para tú decir, ok, en mi clase de taekwondo hoy nos vamos a enfocar en esto y quiero que estas patadas, quiero que este TU, quiero que estas técnicas de mano me salgan bien y digamos es ese momento como para imaginar tu clase ideal, ¿no? Es cierto. Y Ujú. prepararla. Y entonces al final, ¿por qué? Diste la clase, agradecer, ver qué cosas puedes mejorar. Entonces yo creo que ambos momentos son muy propicios. En ese aspecto sí, porque en verdad, como ahora tú lo mencionaste, uno siempre tiene que agradecer. Yo creo que eso también es parte importante de todo lo que tenemos que hacer. Tu rutina de autocuidado favorita. Mi rutina de autocuidado favorita. Bueno, mira, yo no es que yo tengo así como. Yo sé que hay muchos elementos que ahora venden como es que para la cara, cosas como que Tú unos todavía no has aceites, entrado en esto. que unas cremas y eso. O sea, yo tengo algo muy básico. Y yo creo que es que en mi baño hay una barra de jabón y está ahí el champú. Echamos Y a veces no está ni el champú. Entonces, yo de verdad que quizás tengo que mejorar en ese aspecto, pero soy muy sencillo en cuanto a mi rutina, digamos, de autocuidado, ¿no? Ahí tengo mi navaja para rasurarme y tal, pero es algo muy básico. Muy básica. Perfecto. Día perfecto para recargar energías. O un día perfecto sería poder invitar a mi madre a comer un pescado frito con patacones, pasear por la cinta costera o llevarla a Veracruz. Oye, Esa me gusta. exacto. Buen pescado Ajá. frito, buenos patacones y pues después de estar tranquilo en mi casa, en el patio, leyendo un libro, por ejemplo. Yo creo que valoro mucho la tranquilidad. No me gusta la bulla. Valoro mucho de Exacto. verdad esos momentos tranquilos. Ese es Sí. fabuloso. Un snack o comida que te haga sentir bien. Una comida que me haga sentir bien. Aparte del pescado frito. Aparte del pescado frito y los patacones, por Ajá. supuesto. Pero es que yo creo que mi comida, digamos, confort así sería como dos hojaldres, salchicha guisada, queso, porque eso era lo que yo comía a veces en la escuela. Es chiquita, Entonces ¿verdad? me trae muchos recuerdos. Y en Chiriquí también, porque había una vecina de mi abuelo que, Dios mío, ojalá esos tiempos pudieran volver, porque las hojaldres las vendía 5 centavos. Oh, por Dios. Y mi abuelo me daba $1. Y yo sentía que yo era la persona más rica del barrio cuando iba a comprar con $1, o sea, 20 hojaldres. Oh, por Yo Dios. las llevaba así en la bolsa y yo decía, wow, qué poco. ¿Dónde comía? Me voy a comer como 15. Y llegaba a la casa de mi abuelo y ahí estaban las 20 hojaldres para desayunar, para cenar, las guardábamos, las compartíamos.
O sea, al final yo te diría que sí, la hojaldre, la hojaldre. Y qué raro que como casi chiricano comes almojábanas. Ah, a los Los almojábanos. los almojábanos también Exacto. lo máximo. Lo que pasa Exacto. es que son como más difíciles tal vez, o sea, no lo veo tan usual, quizás como son un poquito más complicados de cocinar. Yo no soy Es tan bueno mucho en la más cocina. complicado. Yo tampoco, pero sé que hay que agarrar el maíz, poner el queso y Como un después queso, de nuevo mezclar, mezclarlo. O sea, es más difícil que solamente freír la Que harina. solamente Exacto. la hojaldre, La sí. hojaldra, es correcto. Ok, un hábito saludable que sigues religiosamente. Un hábito saludable que sigo religiosamente sería ser agradecido con todas las personas. O sea, por ejemplo, ayer fueron a abrir un hueco en la oficina para poder conectar en el despacho un cable de televisión para nosotros poder ver el pleno de la asamblea, ya no desde YouTube, que la hemos estado viendo como esa transmisión en vivo que a veces se cae, Sí. sino para verla desde la televisión como tal. Eh, yo me sentí tan agradecido con ese señor que vino a hacer ese trabajo, que se puede ver como que tan sencillo y que, bueno, abrí un hueco y ya. Que yo creo que eso es algo especial dentro de mí, como que me siento muy agradecido cuando una persona pues me da de su tiempo, me da de su Claro, por esfuerzo. supuesto. Así que yo creo que yo tengo un agradecimiento constante por ahí, que gracias, 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 gracias. Cuando estudié en China, Ajá. hubo un compañero que era de Estados Unidos, una universidad súper multicultural de todos los países, y uno me decía, es que, hermano, pero tú das las gracias a todo el mundo, o sea, tú te estás como diciendo gracias de más. Pero bueno, ese es un hábito constante que Oye, yo qué tengo. bueno. No es solamente de ahora, sino desde hace Sí, no, tiempo. desde hace tiempo, de verdad que hay que valorar. Uno no sabe las dificultades que tiene la otra persona en su vida y que, bueno, de pronto esa persona haya dedicado su tiempo a venir, a hacer un buen trabajo. De verdad que hay que agradecer. Hay que agradecerlo, definitivamente. ¿Cómo manejas la salud mental en días difíciles? Días difíciles. Con pausas y con conversaciones auténticas, tratar de yo mismo ver por qué, digamos, una crítica, por qué algo me hizo sentir bien o mal, ser como bien honesto y auténtico conmigo mismo de, oye, ¿por qué esta conversación me causó, digamos, esta reacción a nivel, digamos, mental o físico? Yo creo que, y quizás por eso valoro mucho los momentos de calma, porque me permiten como que volverme a centrar. Es correcto, volver a centrar. Eso es importante. Mm. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana para arrancar con el pie derecho? Un par de pull-ups. ¿Ah, sí? Compré. Hay un muchacho en Ancón, por allá, que tiene unos elementos de gimnasio que Ajá. vende como máquinas. Y es que un día vi una foto que subió una cuestión para hacer una barra, pues, de Claro. pull-ups. Y digo, hey, yo voy a poner esto en mi cuarto para cuando yo me despierte, hago un par y ya quedo como activo. Porque cuando uno se despierta, uno está como que, como un zombie, ¿no? Como Exacto, que, somnoliento. ajá. Exacto. Entonces yo siento que cuando yo estiro mi cuerpo, hago un par de pull-ups, hago un par de pechadas, ya yo estoy listo para bañarme, estoy activo. Y ya Que empezó. si pongo una música y estamos iniciando con el pie derecho. ¿Qué o sea, música pondrías? Chuzo, yo pongo a veces canciones de anime, me gusta mucho el ok, anime. ajá. Hay muchas canciones buenas del anime que motivan. Estoy seguro que si hay jóvenes sintonizados y, bueno, no tan jóvenes, pero tú pones, digamos, un opening de Dragon Ball o una cosa así, o sea, ¿quién no le motiva un Exacto. opening de Dragon Ball? Eso es como clásico. Yo he visto muchos memes, incluso, y que esta va a ser mi canción para cuando yo me case. El opening de Dragon Ball, entonces, yo creo que ese tipo de canciones, definitivamente rock. Ajá. Rock puede ser a veces una electrónica, pero músicas movidas, como que hey, estamos Para que te empezando el despiertes, día, exacto. encendiendo los motores, no podemos iniciar como que con algo tan suave. Eso es un Ricardo Arjona es como para más para las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya Exacto. cuando vamos Ya bajando vamos las canciones, ¿no? Perfecto. ¿Qué consejo rápido para quienes quieren cuidar en la salud emocional le darías? Yo diría que es importante que te rodees de personas que de verdad aporten y vayan a ti. Y con esto me refiero a que hay mucha gente, digamos, tal vez en tu entorno, que no necesariamente se alegra de tus victorias.
que de pronto se alegra es de que te vaya mal. Entonces, identificar muy, muy bien ese grupo selecto de amistades, porque al final la cantidad no es tan importante como la calidad de una buena conversación, como esta que estamos teniendo aquí Exacto. ahorita, que yo siento como, wow, esto es muchísimo más valioso que poder, digamos, tener una cantidad grande de amistades o es la calidad, ¿sabes? Entonces, yo también te agradezco a ti por ser una amiga de calidad, por ser una doctora de calidad Gracias. y de paso me ha apoyado muchísimo con mi propia salud, porque debo decirlo, ¿no? Gracias. Entonces, sí es algo que agradezco mucho y cuidar ese círculo, muchachos, creo que eso es sumamente importante. Qué bueno, son palabras sabias. En verdad, Eduardo, me encantó esta conversación, de verdad que fue súper amena y súper fluida y el tiempo se pasó volando. Así que quiero agradecerte por demostrarnos que los políticos pueden ser reales, pueden ser empáticos y actúan y también están conectados con todas las personas. Así que, ¿cuál es este último consejo que le darías o le quieres dar a todos los televidentes que nos están viendo ahorita? Aprendan a tocar un instrumento. Ah, mira. Aprendan a tocar un instrumento porque yo creo que les va a mejorar. Yo no tenía mucha, yo siento que retentiva o memoria, hasta que empecé a aprender un poco la guitarra, el ukulele. Y entonces mira. tienes que acordarte de los acordes, tienes que acordarte del orden, como van Ajá. las canciones, de las notas. Hubo un tiempo que me metí de lleno en eso y casi que termino por aprenderme todo el capotraste así de la guitarra, de dónde está cada nota, pero el que tú puedas generar, digamos, esas conexiones cerebrales, yo creo que con un instrumento te puede dar agilidad en muchas otras cosas y aspectos de tu vida. Entonces, aparte que obvio la música desestresa, Exacto. la música te conecta y eso fue las principales cosas que yo creo que me ayudaron a que mi experiencia en China, tan lejos de mi casa, fuera muy pasajera, fuera muy, muy divertida, porque a pesar de que al principio no hablaba tan bien el idioma, yo me conectaba con el idioma universal, que es la música. Oye, esas son palabras muy bonitas. Oye, qué bueno. Así que si hablas algo del idioma. Sí, obviamente ya eso fue hace como 4 años atrás. Ajá. Aquí en Panamá no se habla mandarín, los paisanos hablan más hakka, cantonés, Exacto. pero algo recuerdo, ¿no? de mi manejo en mandarín. Oye, súper bien. Hasta me ganó. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Me encantó esta conversación. Cuéntame, Eduardo, ¿dónde te pueden encontrar en las plataformas de Instagram y cómo entonces pueden conectar y pueden comunicarse contigo para participar en Claro. tus iniciativas? Miren, siempre me pueden encontrar limpiando una acera, limpiando una parada, inspeccionando un tanque de agua o alguna escuela en la calle. Me gusta que me encuentren en la calle. Si te ven por la calle, háganme el shotting, escríbanme, salúdenme, de verdad que lo valoro muchísimo, pero principalmente en Instagram, Eduardo Agaitán, y en el correo eduardoagaitan@gmail.com si tienen ideas o iniciativas de ley o preguntas o algo que ustedes quieran compartir con nosotros. Si saben algún secreto del gobierno que hay que ventilarlo y darle duro, también vamos con esa fiscalización ahí. Así que ese es el correo, Eduardo Agaitán. Y bueno, de verdad agradecido, doctora, con usted y también con el personal que está detrás de cámaras, que le digo que esto no es fácil. Y es multifacético. Así que muchísimas gracias. Esto lo pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify y lo pueden ver en YouTube. Gracias. Chao. Bye.